Buenas noches, estimados estudiantes de la institución educativa particular Triunfos. Saludamos especialmente a nuestros estudiantes de quinto de secundaria. Estábamos revisando las semanas anteriores acerca de la literatura medieval. Habíamos profundizado acerca de la Divina Comedia. Habíamos hablado de Dante Alighieri y Francesco del Trecento, en este caso del dulce estilo nuevo. La Edad Media sabemos que se inicia literariamente en el siglo X, porque esta está periodificada del siglo V al XV. En la Edad Media entonces se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Ahí está bien marcado del siglo V al XV. Está marcada por la presencia árabe. Es una época de profunda religiosidad y la religión en este caso se convierte en la fuente de inspiración del arte y la literatura. Otro factor es la guerra. La tierra, que era un bien en continua disputa. También la aparición de un héroe, el valor, la honestidad, la religiosidad se convierte en elemento clave en la literatura medieval. En la Edad Media vamos a encontrar dos periodos. Del 10 al 14, la propia literatura medieval, y en el siglo XV, la prerrenacentista. Entonces, en la literatura medieval, nosotros tenemos una alta Edad Media, del 10 al 14, la baja Edad Media, en el 14. Empezamos en el siglo X y XI, lo habíamos explicado en la primera sesión, que aparecen las jarchas nasales. En el siglo XII aparece el Mester de Juglaría, representado en este caso por el poema de Snow en el siglo XII. Un siglo después va a aparecer el Mester de Clerecía a través de Gonzalo de Berceo. Recordemos que habíamos dicho que Gonzalo de Berceo es el primer poeta español de nombre conocido. También en este Mester de Clerecía aparece la prosa histórica, que es de Alfonso X, conocido como el Sabio, el canciller Ayala, Juan Ruiz, conocido como el Arcipreste de Ida. Y también como poesía didáctica aparece Juan Manuel con la obra del Conde Lucarno. En la Baja Edad Media también del siglo XIV aparece una poesía culta, representada en Juan de Mina, Marqués de Santillana y Jorge Manrique. Jorge Manrique, conocido como el poeta elegíaco español, y en este caso con la obra Coplas a la muerte de mi padre. A su vez tenemos las novelas de caballería, las novelas caballerescas, que es Amadís de Gaula, y una novela sentimental que es Diego de San Pedro, Cárcel de Amor. Tenemos un contexto sociocultural que tenía tres estamentos: la nobleza, los clérigos y el pueblo. En esta división también vamos a encontrar, por decirlo de esa forma, las peculiaridades del Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría. Luego nace la burguesía, formada por comerciantes, artesanos que no dependen de la nobleza. Es cierto y es sabido que la literatura medieval tiene una fuerte influencia de la religión, manifestada en el teocentrismo, y tenemos unas características de esta literatura medieval que me estoy tomando el trabajo de retomar este punto para que no quede ninguna duda y poder desarrollar los cuestionarios posteriormente. La primera es la transmisión oral.
Eso explica que sean pocas las obras que se han llegado, eso explica que son pocas las obras que han llegado en copias escritas, ¿verdad? En muchas de ellas, en su mayoría, va a prevalecer el carácter anónimo. También otra característica va a ser el didactismo. Las obras, en su mayoría, tienen una función didáctica. ¿Qué significaba eso? ¿No? La transmisión de los valores cristianos, porque ofrecen un modelo de comportamiento. Como lo hemos mencionado, en la lírica tradicional encontramos las primeras manifestaciones son tan sencillas en las celebraciones y la forma más conocida son las jarchas y las cánticas. Las jarchas, escritas en mozárabe, versos que dan una forma de poema llamado moaxaja. Moaxaja tenía un estribillo final que se repetía. Y el tema es el lamento de una mujer por la ausencia de su madre. En el caso de las cánticas del siglo XIII y XIV, se caracterizan por el paralelismo de sus versos. Poetas gallego-portugueses la recogieron en sus famosos cancioneros. En el Méster de Juglaría, juglar es el oficio del poeta del pueblo, ¿no? En el siglo XII aparecen los cantares de gesta, que son poemas narrativos en los que relatan las hazañas bélicas de un héroe. No tienen autor conocido, son anónimas, están escritas en verso, son entretenidos, y la expresión más importante de este periodo es el poema del Miosi. De los cantares de gesta podemos decir que los hechos se desarrollan en escenarios concretos, se narran de forma realista, pero no el realismo desarrollado en el siglo XIX, no un realismo que refleja la miseria o la mezquindad del hombre, ese realismo no, sino un realismo respecto a un hecho o a un punto histórico, ¿no? También se va a manifestar la irregularidad métrica. Eso significa que el poema tiene diferentes medidas, y la presencia de fórmulas fijas. ¿Qué significa esto? Que servían para el poeta, para el juglar, pequeñas estrategias de memorización. Por ejemplo, los epítetos épicos. En el Méster de Juglaría también vamos a encontrar los cantares de gesta y los romances. En este caso, el tema se canta en las gestas, las batallas adornadas de un héroe, de clasificación histórica de los moros, los carilongios, de amor, etc. El estilo que recae sobre estas obras, los cantos son sentimentales y conmovedores, que utilizan recursos, fórmulas, tiempos, verbales. Los cantos están compuestos por versos octosílabos, rimando cada dos versos. De ahí viene el Méster de Clerecía. El Méster de Clerecía es el oficio de los clérigos en el siglo XIII. Mayormente, o mejor dicho, estas obras están escritas por autores cultos, conocidos, eran didácticos, especialmente por el tema religioso. Las obras están escritas en una estrofa llamada cuadernavía, que significa 4 versos de 14 sílabas alejandrinos. En este caso, los más importantes son Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz. En este caso, se le conoce como el arcipreste de ahí tenemos la poesía culta, que es el Méster de Clerecía, también aquí en este periodo. La finalidad de esta poesía era la docencia, ¿no? La formación, el tema histórico, la claridad, el culto, la utilización de la cuadernavía. Y la hemos clasificado en 3 tipos de poesía: la religiosa, que la desarrolla Gonzalo de Berceo con la obra Milagros de Nuestra Señora; y la poesía popular, que la va a desarrollar Juan Ruiz con la obra El Libro del Buen Amor. En esta obra
cuentos, los refranes, los proverbios y una poesía civil. En este caso lo va a desarrollar Jorge Manrique con copias a la muerte de su padre. En este caso es una semblanza, es una añoranza por el dolor que le causa en este caso la muerte de su padre. En la prosa medieval vamos a encontrar quizás un desarrollo lento, un desarrollo minúsculo, la producción literaria de Alejandro el Sabio, de Alfonso X, conocido como el Sabio. En el siglo XIII establece el castellano como lengua oficial y en este caso emprende una labor cultural a través de la Escuela de Traductores de Toledo. El primer prosista fue el infante don Juan Manuel a través de su obra El Conde Loquendo. Esta prosa culta, escrita en castellano, puesto que es la lengua que empleaban en el pueblo, encontramos las glosas. ¿Y qué eran las glosas? Eran aquellas anotaciones que se escribían en el margen de los textos. De ahí nace la palabra glosario. En este caso son aclaraciones. También aparecen las glosas emilianenses, que son los primeros vocablos de Euskadi. Los monasterios son centros culturales, en este caso, el desarrollo. Como prosa histórica está el autor Alfonso X con su obra Historia General, y en la prosa didáctica el infante don Juan Manuel con su obra El Conde Loquendo. En el caso del teatro propio del siglo XV, estamos haciendo un recorrido nuevamente general, está Fernando de Rojas. Recordarás que Fernando de Rojas es conocido como seudónimo del bachiller. Nació en Puebla de Montalbán, Toledo, y murió en Talavera. Sobre él podemos decir que su principal obra es La Celestina, o más conocida como el título de la tragicomedia de Calixto y Melibea. El fin es mostrar a la gente y a los jóvenes en particular los peligros de los asuntos amorosos, y en este caso su finalidad es eminentemente didáctica, un estilo sencillo y cercano, y va a presentar un final trágico. Como hemos podido darnos cuenta, aquello que hemos mencionado quizás ya lo sabíamos, pero era innecesario, era importante volverlo a resaltar, especialmente porque es la base de la literatura renacentista, clasificada así a través del dulce estilo moderno, formado por el Trecento de Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. De Dante ya habíamos mencionado muchas cosas, especialmente la obra La Divina Comedia. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes de esta literatura, ¿no? El movimiento humanista, especialmente fundado sobre Petrarca, supuso la recuperación de una literatura greco-latina. Esto renovó la literatura italiana e influye por la forma decisiva en el reto de las literaturas europeas. La muerte y la fama eran habituales en las obras de Boccaccio y Petrarca, y las obras de la literatura más admirables fue La Divina Comedia de Dante Alighieri, que influye en la poesía alegórica castellana. Brevemente, de Petrarca, conocido como el padre del humanismo, padre del soneto, nace en Italia en 1304, muere en Mantua en 1374, vivió su juventud en Provenza, estudió leyes, hizo votos eclesiásticos menores. En 1327 vio por primera vez a la mujer que inspira sus obras. Recordemos que en el caso de los autores que tenemos en este periodo, como es el caso de Dante, su musa es Beatriz Portinari, y en el caso de Petrarca, que hemos visto hace un momento, es Laura Novois, y en el caso de Giovanni Boccaccio, que es también un escritor humanista, pero él es el padre de Puente Morano. Él tiene a María de aquí, ¿ya? Este escritor italiano, nacido en París, vive en Florencia,
y en este caso desarrolla sus estudios en Derecho, pero sus amores con María de Aquino hicieron que no los terminara, ¿no? Años más tarde, cuando él escribe el Decamerón, él, pues en la obra del Decamerón consta de 100 cuentos divididos en 10 jornadas, pone de manifiesto toda su capacidad creativa. Y eso se evidencia no solamente en esa obra, sino en el Filocolo, su novela más larga, su novela más larga en prosa, y también el Filostrato, que narra la historia de Troy, la Iglesia, y la Teseida, que es un poema heroico. Imitación de la Eneida de Virgilio, compuesta en octava rima, metro, que se considera. Por supuesto que Boccaccio, cuando tengamos sesión virtual, hablaremos algo de los textos del Decamerón, para no quedarnos con esta vaga idea. En esta literatura entonces pre-renacentista propia del siglo XV, es una época de profundos cambios, manifestados en este caso por los elementos medievales, que conllevan, en este caso por la crisis o la conciencia de crisis que provoca la inseguridad y el pesimismo. Las características pues es que los autores ahora ya firman sus obras orgullosos, nos alejamos del fin didáctico del religioso para tener un propio sentido, y en este caso aparece el escritor cortesano, un escritor noble, que también se dedica a las armas y se dedica a la escritura. La poesía culta de este periodo, porque del siglo XV, pues va a surgir en torno a las cortes de los reyes que imperan en este periodo. Sobre esta poesía, pues podemos decir que se trata de una poesía cortesana, una de las poesías más importantes es Cancionero de Petrarca. Los temas pues giran en el amor cortés, en la pasión, la vida, y por supuesto, para finalizar por esta sesión, tenemos también la poesía alegórica, manifestada a través del Marqués de Santillana, que es Íñigo López de Mendoza, y Juan de Mena, de quienes hablaremos la próxima sesión. Muchas gracias.